Teletica Radio 915 FM Estéreo. Generamos conversación. Emisora de la Fundación Ciudadela de Libertad. Malas compañías. Por Teletica Radio. Con Ignacio Santos y Armando González. Generamos conversación. Muy buenos días, gracias por su estupenda y formidable compañía de todas las mañanas aquí en 91.5 Teletica Radio. Hoy no nos acompaña Armando, así que tendré el gusto de estar con ustedes durante todo el programa. Hoy queremos los efectos de la pandemia, de estos más de 8 meses de pandemia, han tenido repercusiones prácticamente en todos los ámbitos de la vida de cada uno de nosotros y de nuestro país. Está el tema del desempleo, está el tema del aumento notorio y preocupante de la pobreza, pero también está otro tema que es igual de importante y es el efecto que ha tenido en cada uno de nosotros estos meses de confinamiento, para algunos soledad, de angustia, de profunda preocupación, no solamente preocupaciones económicas, sino que también la preocupación de ser contagiado, la preocupación de estar sin trabajo, la preocupación de la incertidumbre que provoca el porvenir, al no tener claro lo que nos puede pasar en los próximos meses o antes que esto sea cosa del pasado, ya sea por la vacuna, ya sea porque hemos vencido la epidemia, pero el efecto en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, ha sido fuerte y queremos hoy, hay un estudio, análisis de la consulta al despacho de apoyo psicológico del Colegio de Profesionales de Psicología, que queremos analizar en detalle. Tal vez un contexto antes de entrar al tema, y es que este despacho de apoyo psicológico, coordinado por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, se dio gracias a una alianza con la Secretaría de Salud Mental y el Servicio de Emergencias 911 para atender las llamadas vinculadas a situaciones propias de la salud mental. Estamos hablando fundamentalmente de ansiedad, depresión, angustia, pánico, manejo de relaciones en la convivencia y crisis emocionales, entre otras. Para hablar sobre el importantísimo trabajo que se ha realizado durante los últimos meses en este despacho de apoyo psicológico, tenemos al máster Óscar Valverde Cerros. Él es el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, obtuvo su grado de licenciatura en Psicología en la Universidad de Costa Rica, también tiene un máster en estudios en Psicología Grupal, ha sido consultor y asesor desde hace 25 años para instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. También tenemos con nosotros el gusto de contar con el coordinador de este informe, el doctor Marco Vinicio Fournier Facio, director del Instituto de Investigaciones Psicológicas hace algunos años, también con una amplísima experiencia, 45 años de trabajo en investigación y también en docencia. Es un profesor catedrático retirado de la Universidad de Costa Rica y presidente de Investigaciones Psicosociales. Señores, gracias por acompañarnos. Don Ignacio, muchas gracias a ustedes, más bien por abrirnos siempre este espacio para poder conversar con la ciudadanía de lo que ha dejado absolutamente en evidencia esta crisis sanitaria, que la salud mental también es importante, que la salud integral incluye la salud mental y que la salud mental no puede entenderse, digamos, descontextualizada de las situaciones y las condiciones materiales de existencia que viven las personas. Usted ha planteado algunas cosas que obviamente preocupan a la gente, que es trabajo, empleo, etcétera, pero de alguna forma eso tiene un impacto en la salud mental y es parte de lo que quisiéramos conversar, así que muchas gracias. Don Marco.
Muchas gracias, don Ignacio, por darnos esta oportunidad. Para mí como investigador siempre he sentido que la necesidad de que los resultados de nuestros estudios puedan llegar realmente a la población. Había un psicólogo español residente en El Salvador, Ignacio Martín Baró, un gran maestro para todos nosotros, que decía muy claramente que nuestras encuestas deben ser un espejo en el cual la población pueda reflejar sus angustias y sus aspiraciones. Así es que hoy usted nos está permitiendo realizar ese espejo. Más bien, gracias por la gentileza de compartir con nosotros esta hora, tal vez para ir de lo general a lo específico. Ya con el doctor Valverde, en más de una ocasión he hablado sobre este importantísimo proyecto, pero tal vez recordarle o informarle a quienes no saben en qué consistió el proyecto de el despacho y el trabajo que realizó el despacho de apoyo psicológico. Muy bien, don Ignacio. Bueno, muchas gracias. Efectivamente, vamos a ver, como ustedes saben, una vez que se declaró emergencia sanitaria por COVID-19, el gobierno habilitó una línea de 1322 como para poder informar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas y, bueno, todos los elementos que estaban vinculados fundamentalmente a detener la expansión del virus y a preservar la salud de las personas. En ese momento que se habilitó la 1322, empezaron a ingresar una gran cantidad de llamadas que estaban vinculadas no necesariamente con requerimientos de información o de medidas preventivas o el tema de las reducciones de jornadas laborales, sino que hacían referencia a la angustia, al miedo, al temor de las personas, a la ansiedad que estaban viviendo incrementada a partir precisamente, creo yo que en primera instancia, y es parte de lo que los resultados nos demuestran, en primera instancia por el temor al contagio propio o de otras personas, ¿verdad? Esto hizo que la Mesa Técnica Operativa de Apoyo Psicosocial, de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, que es una instancia que se conforma precisamente en situaciones de crisis y que además es interinstitucional, plantea la necesidad de encontrar una estrategia que permita de alguna forma contener esta ansiedad incrementada que se estaba dando en la población. De esta forma, la mesa técnica junto con el Ministerio de Salud le hacen la propuesta al Colegio de Profesionales en Psicología de que podamos entrar en una alianza porque obviamente el Estado no tenía los recursos suficientes para poder, además de la línea 1322, contratar personas que pudieran atender las situaciones que estaban vinculadas a la salud mental de las personas. Y así fue como el colegio efectivamente hizo 2 llamamientos a voluntariado, a profesionales en psicología. Más o menos respondieron como 300 colegas de todo el país, algunos incluso, aunque estaban fuera del área metropolitana, se ofrecían para dar algún seguimiento remoto a personas que así lo requirieran. Y hicimos un filtro para poder valorar, digamos, la experiencia de las personas en este tipo de atención y una serie de elementos, y al final de cuentas quedábamos como con 70 personas que iban a atender 24/7, 2 posiciones, es decir, dos digamos, despachitos a los cuales se les trasladaba las llamadas de personas que entraran por el 911 o el 1322 y que de alguna forma reportaran que tenían algún malestar psicológico. Desde el 4 de mayo se abrió porque hubo muchos requerimientos iniciales, incluso capacitaciones específicas para la intervención psicológica a través de teléfono, por ejemplo, y desde el 4 de mayo ininterrumpidamente ese despacho ha venido funcionando 24/7 con la línea no solamente de atender las llamadas, sino que aquellos casos en los que una llamada parecía no ser suficiente, se le ofrecía a la persona usuaria la posibilidad de que se le hiciera un seguimiento remoto de hasta 3 llamadas adicionales que la hacían otros colegas que no podían venir a San José, obviamente, a atender la línea telefónica, pero que sí estaban dispuestos a apoyar. Y desde el 4 de mayo hemos estado atendiendo eso. La red de voluntariado del colegio, por diversas razones que podríamos conversar más adelante, cierra como proyecto ahora el 31 de octubre. A partir de ese momento empieza un proceso de transición en el que se le ha planteado, y eso se trabajó con el Ministerio de Salud, cómo el Ministerio de Salud y las autoridades institucionales institucionalizan este despacho. Y eso es parte del llamado que nosotros vinimos haciendo, porque el despacho ha demostrado ser una necesidad de las personas, incluso más allá de la pandemia. Y en ese sentido creemos que el Estado está en la obligación de buscar la forma de invertir
para asegurar esto como un servicio permanente que no se sostenga solo por voluntariado. Claro. Don Marco, para entrar en el análisis de la consulta al despacho de apoyo psicológico, el informe que usted realizó, lo primero, para ir de nuevo de datos generales ya a datos específicos, lo que me llamó la atención es que de 3 personas que llamaron, de las miles de personas que llamaron en estos meses, 2 de 3 son mujeres. Efectivamente hay una concentración de mujeres en la consulta, pero yo quisiera ir más allá de ello, porque, bueno, paralelamente el colegio ha venido desarrollando también un estudio cualitativo. Hemos hecho entrevistas a profundidad a 16 personas en todo el territorio y volvemos a encontrar esta misma situación en donde el rol de la mujer a través de la pandemia ha sido fundamental. La mujer ha asumido el control del hogar, ha asumido el cuidado sanitario. El cuidado. Bueno, viera que inclusive encontramos casos importantes en donde se ha convertido en la persona proveedora del hogar. O sea, ha asumido totalmente el control sanitario, la adherencia, digamos, a los protocolos de prevención. Ha asumido también el manejo complicado que ha implicado el confinamiento en términos de relaciones interpersonales en la familia. Tenemos frases bellísimas de las personas entrevistadas en donde describen con mucho detalle este tipo de situaciones. Eso estará por publicarse pronto, este estudio, pero nos da, digamos, una cara humana a las estadísticas de lo que la gente está sufriendo. En el documento también encontramos que las consultas fueron fundamentalmente en 4 áreas que ustedes mencionan acá: consultas por uso de sustancias, consultas por comportamiento de menores, consultas por ansiedad y consultas por depresión. En lo que es, para seguir el orden, consultas por uso de sustancias, ¿a qué se referían estas consultas? Bueno, ahí encontramos varias situaciones, ¿verdad? O sea, el confinamiento en algunos casos hizo que algunas personas tuvieran, por decirlo así, algún desabastecimiento en el uso de sustancias propias, digamos, de medicamentos que ya de por sí tomaban, particularmente, digamos, algunas personas que tenían algún cuadro, alguna condición de carácter mental, que requerían alguna medicación y de repente habían hecho, digamos, se habían desabastecido y entonces entraban en una crisis. O la otra es que también lo que nos encontramos muchísimo, y eso ha sido una cosa que incluso a nivel mundial se ha planteado, es que el tema de la ansiedad y el confinamiento hizo que se incrementara el uso de sustancias. Entonces, por ejemplo, el tema de alcohol, el tema de otras drogas, como mecanismos evitativos de la realidad, digamos, o como mecanismos, digamos, de adormecimiento frente a una realidad angustiante, es parte de lo que efectivamente encontramos. Entonces, estas consultas estaban en estas 2 líneas. Por una parte, pacientes que de alguna manera tenían un problema con el abastecimiento de su medicamento y entonces entraban en crisis, o por otra parte, personas que estaban consumiendo de manera incrementada sustancias psicoactivas como una manera de evitar o de aliviar, en teoría, su ansiedad y su angustia. Antes de entrar a lo que se refiere a consultas por ansiedad y consultas por depresión, doctor Fournier, también veo otro tema en que hubo muchas consultas, que era comportamiento de menores. Bueno, sí, volvemos sobre todo a la necesidad de controlar dentro del hogar la adherencia a los protocolos de prevención. Entonces, por ahí es que se asocia este tipo de consultas en donde, pues, para la población adolescente el confinamiento ha sido muy complicado. Es una edad en donde se requiere de mucha interacción con sus pares, de mucho movimiento, de mucha actividad social, y obviamente el confinamiento ha reducido al mínimo este tipo de posibilidades, y eso crea
conflicto dentro del hogar crea dificultades, sobre todo para las mujeres que llaman a consultar, porque necesitan orientación de cómo manejar la situación con sus hijos. Entremos en las dos áreas en las que hubo más consulta y veamos el detalle de la razón de consulta para la sintomatología ansiosa. Los dos temas que más destacan en el tema de sintomatología ansiosa, doctor Fournier, es el temor de contagio propio o de otros y también el tema de relaciones de convivencia. Sí, parte de lo que mencionaba ahora, digamos, en el sentido de que el confinamiento ha obligado a las personas a mantenerse dentro del hogar. En muchísimos casos, hogares con muy poco espacio físico, con muchas limitaciones para poder tener un poco de privacidad dentro del hogar, espacios que casi que obligan a una interacción permanente. Además, en situaciones de ansiedad, en donde, como vemos, hay un alto temor al contagio y sobre todo en las entrevistas hemos encontrado mucha preocupación por la situación económica. Pero entonces, bueno, toda esta situación es un volcán dentro del hogar. La gente está tensa, la gente está frustrada, la gente está ansiosa, pero además con la casi que obligación de interactuar permanentemente. Y es inevitable que surjan por lo menos incomodidades, que en muchos casos, como hemos visto en otro tipo de estadísticas, pueden llegar inclusive a la violencia doméstica. Sí, quisiera. Es parte de los problemas relacionados con la convivencia, pero bueno, quisiera tal vez insistir un poquito en el temor al contagio. Eso que ha generado muchísima ansiedad y una cuestión, digamos, que habla muy bien de la población costarricense es que ese temor es tanto a ser contagiado como a la posibilidad de estar con el virus de manera asintomática y poder contagiar a otras personas. Y luego, posiblemente hablaremos con mayor detalle luego de lo que es toda la ansiedad con respecto a la situación económica y laboral. ¿Cómo no? Yo Doctor quisiera Valverde, usted iba a agregar algo. Sí, correcto. Precisamente a partir de complementando lo que plantea Marco, un poco lo que hemos podido observar también es que la pandemia ha obligado en el tema del confinamiento, no solo se trata de estar encerrados, es además es que las personas, particularmente los adultos y tal como lo dijo Marco, particularmente las mujeres, están en un espacio sin transiciones ejerciendo múltiples roles a la vez. ¿Verdad? Por una parte, el tema de la educación virtualizada ha hecho que ahora además se incremente la obligación del acompañamiento académico de los estudiantes, que son los chicos, y quienes acompañan, las mujeres, ¿verdad? Eso sabemos que generalmente es una fuente de tensión, ¿verdad? Porque incluso en las circunstancias en que estamos angustiados por el tema salud, estamos angustiadas por el tema económico, laboral, y encima, además de que estamos incrementando, digamos, las tensiones por convivencia, encima tenemos que acompañar a los chicos y las chicas con demandas académicas. Eso obviamente genera múltiples tensiones en el hogar que incrementan la conflictividad y eso definitivamente desgasta a cualquier persona. Y de hecho, de las grandes preocupaciones en relación con las mujeres es eso, es que ellas realmente han soportado, tal como lo decía Marco, todos estos roles, asumiendo todos estos roles, sin ninguna posibilidad de transición, porque se hacen en el mismo contexto, o sea, sincrónicamente están siendo mamás, están teletrabajando, ¿verdad? Están cuidando a la persona adulta mayor o a las personas para que cuiden su salud. Entonces, realmente la situación ha sido una situación agobiante, además por muchos meses, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante entender los problemas de convivencia en ese sentido. Y la otra cosa que incluso hace poco el INAMU ha señalado, y también se ha señalado a nivel mundial, es la gran preocupación por las situaciones de violencia intrafamiliar que probablemente en este contexto de confinamiento, pues se han incrementado, ¿verdad? Obviamente ya la convivencia permanente con la persona agresora, que está dentro del hogar, además con todas estas tensiones de las que estamos hablando, es muy probable, y el INAMU lo ha señalado así, que efectivamente han crecido las denuncias por violencia
doméstica. Claro. Entonces, realmente el tema de la convivencia no es poca cosa y esas llamadas y esas consultas que se hacen tienen que ver precisamente con toda esta diversidad de elementos que el confinamiento y el 24/7, aunque confinamiento suena muy fuerte, nosotros hablamos de distanciamiento físico, pero en la realidad es una suerte de privación de libertad necesaria, pero que tiene los efectos de los que estamos hablando. Además de lo que ustedes mencionan, hay un dato muy importante que creo que es importante traer a colación. Fue un estudio que hizo aproximadamente en abril el Programa del Estado de la Nación, y es que un altísimo número de casas, creo que eran el 35-40%, eran casas de menos de 40 metros, otras casas del 20-22% de compatriotas que viven en pobreza sin las condiciones para tener a todos los miembros de la familia de repente en la casa, problemas inclusive de casas sin los recursos, sin los servicios básicos, recolección de basura, un porcentaje, aunque resulte para algunos extraño, un 4-3% de casas sin agua o sin electricidad. Entonces, además de todas estas tensiones, estaban los problemas sociales que yo creo y económicos, crónicos de nuestro país, que a veces no se quiere ver, pero que aumentaron, doctor Fournier, todas las tensiones de las que estamos hablando. Sí, por supuesto, definitivamente, ¿verdad? Y como mencionaba antes, la necesidad de permanecer dentro del hogar no solo, digamos, es en sí misma generadora de frustración y de ansiedad, de manera muy particular para las personas jóvenes, sino que también obliga a una interacción cotidiana intensiva, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, están todos dentro del hogar, muchísimas veces como usted lo menciona, hogares muy pequeños, y no les queda otra que estar permanentemente interactuando, y eso inevitablemente lleva a posibles conflictos. ¿Hay datos sobre los casos de violencia doméstica? ¿Ya algún organismo o el INAMU han hecho algún estudio sobre si los casos han aumentado en estos 8 meses? Efectivamente, bueno, no tengo la precisión de los datos de incremento, pero hace un mes, algo así, hubo digamos, un posicionamiento del INAMU indicando que efectivamente habían aumentado las llamadas, las denuncias por situaciones de violencia intrafamiliar, digamos, en la pandemia. Y era una cosa que llamaban la atención sobre la preocupación que podría haber en esta circunstancia. Y yo me atrevería a decir no solamente en ese caso, digamos, sino que algo que yo he venido señalando es que había que prestar atención también, incluso, por ejemplo, los niños o niñas abusadas, ¿verdad? Que es tremendamente complicado. Generalmente eso está planteado desde una perspectiva en donde hay un gran secreto familiar, y qué complicado que de repente todos estemos viviendo, ¿verdad? Todo el tiempo expuestos, estos chicos y estas chicas, de repente a quien es su abusador o abusadora. Y eso obviamente es algo que nos ha preocupado muchísimo, porque va más allá de simplemente la angustia o la ansiedad por estar encerrados. Es además estar encerrados con quien nos maltrata, con quien nos abusa, ¿verdad? Y eso es un tema que hay que prestar muchísima atención. Doctor Fournier, además de los problemas relacionados con la convivencia, veo aquí en el gráfico de sintomatología ansiosa que también hay otro, tal vez lo contrario, pero no por eso menos grave, que es un 20% de las consultas eran por el aislamiento o abandono. Personas que vivían solas, que obviamente en este contexto, pues la situación se hizo en algunos casos particularmente dramática. Sí, efectivamente, hay mucha soledad, hay muchísima soledad. En las entrevistas a profundidad hemos encontrado que el confinamiento implicó también el aislamiento de la comunidad e inclusive de la familia extensa. Entonces, por ejemplo, la dificultad para visitar a la abuela, por ejemplo.
o a primos o a tíos, etcétera, pero también, y lo subrayaría mucho, un aislamiento con respecto a la comunidad. La comunidad no ha significado en la inmensa mayoría de las entrevistas alguna posibilidad de red de apoyo, en donde las personas puedan encontrar algún tipo de soluciones conjuntas, por ejemplo. El mismo miedo al contagio y los protocolos, el distanciamiento físico, desgraciadamente, a pesar, digamos, de la insistencia que ha hecho el Colegio de Psicólogos de diferenciar el distanciamiento físico de distanciamiento social, inevitablemente pareciera que el distanciamiento físico ha implicado un distanciamiento social. Por ejemplo, quisiera tal vez leer un par de frases de las entrevistas. Dice, es que aquí los vecinos solo, es decir, hola, ¿cómo están? Pero no sé ni cómo se llaman, solo les digo vecinos. O, por ejemplo, para ir a ver a la madre y a la abuela, ya no podemos agarrar un bus, así que hay que estar pagando un taxi que siempre sale muy caro. Es muy duro, la familia se ha distanciado un poco. Ese tipo de frases nos dan una idea de lo que la gente está sufriendo y de esa sensación de soledad intensa. Don Óscar, don Marco, por favor, continúen con nosotros. Vamos a seguir avanzando en este estudio que se hizo sobre el despacho de apoyo psicológico para entrar en otra de las áreas en que hubo más consulta, que fue el tema de la depresión en nuestros hogares, en nuestras familias, en muchos costarricenses, producto de la situación provocada por el COVID-19. Ya regresamos con el doctor Óscar Valverde y el doctor Marco Vinicio Fournier aquí en 91.5. Copeande te presenta el tipo de cambio del día de hoy. El tipo de cambio del día de hoy sugerido por el Banco Central es el siguiente. La compra del dólar se sitúa en 605 colones con 21 céntimos y la venta en 612 colones con 2 céntimos. Copeande te presentó el tipo de cambio del día de hoy. Hola Carmen, dicen que eres famosa por tu tour financiero. Contanos. Claro, a las 10 de la mañana estoy en el... Aquí pago el crédito del carro, después me voy para el... a pagar el de vivienda, ya cansada paso por el... pago la luz y aumento mi ahorro y por último paso por dinero en efectivo al... ¿Por qué así? Mejor pasate a Copeande. Cumplimos 55 años ofreciendo soluciones financieras integrales para que ahora vos también tengas todo en un mismo lugar. Hablemos uno a uno. GBM y Lenovo le ofrecen las mejores soluciones en tecnología para su empresa. Los servidores, computadoras y accesorios de la marca Lenovo, junto a los servicios de tecnología de GBM, son el mejor complemento para su negocio. GBM y Lenovo, la mejor solución para cada reto tecnológico de su compañía. Llámenos al 2284-3999, extensión 3840, o visite www.gbm.net. GBM, principal proveedor de Lenovo en Costa Rica y líder en servicios de tecnología. Comprometidos con la seguridad social de Costa Rica en el Magisterio Nacional, Jupema hace una administración eficiente de los recursos del Fondo de Pensión. Por eso el régimen de pensiones abierto es estable y puede pagar todas las pensiones actuales y futuras. Jupema, pensiones responsables con Costa Rica. Ahora que estamos más tiempo en casa, han surgido gastos inesperados que uno resuelve tranquilamente con una tarjeta de crédito. Ejemplo, el escritorio de Carlitos y la remodelación de la oficina. El problema es cuando uno elige una tarjeta con una tasa de interés muy alta. En Cope Servidores queremos que estés bien en todo momento. Por eso, compramos los saldos de tus otras tarjetas. Te ayudamos a ordenar tu vida financiera con una cuota por millón desde 22.048 colones. Cambia tus preocupaciones por tranquilidad. Llámanos al 2243-9500, opción 7 o ingresa a copeservidores.com. Durante 60 años, en Nissan te hemos impulsado cada día con tecnología, diseño y seguridad, porque la innovación nos emociona y tenemos la mirada puesta en el futuro que compartiremos juntos. En Nissan vamos, con vos hacia adelante. Agencia Datsun, 60 aniversario. Hola Carmen, dicen que eres famosa por tu tour financiero. Contanos. Claro, a las 10 de la mañana estoy en el... Aquí pago el crédito del carro, después me voy para el... a pagar el de vivienda, ya cansada paso por el... pago la luz y aumento mi ahorro y por último paso por dinero en efectivo al... ¿Por qué así? Mejor pasate a Copeande.
Cumplimos 55 años ofreciendo soluciones financieras integrales para que ahora vos también tengas todo en un mismo lugar. Hablemos uno a uno. Conoce NAN 3 y su nueva combinación exclusiva ahora con HMO que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN 3. Buscamos lo mejor, igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Cuando decidís transformar tu empresa, te subís a una idea, a un sueño. Subite a la innovación, a la seguridad y a la tecnología. Subite a Claro Cloud para que tu empresa suba día a día. Atención en tu idioma las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Actualización constante, facturación unificada y en moneda local. Cerca de vos. Contactanos al 7002-1111 o al correo ayudacorporativa@claro.cr. Subite a Claro Cloud. Aló, doña Mari, ¿ya está el queque? ¡Buenísimo! Nada más agréguele unas costillas de guayaba y una trenza de queso. Así son los nuevos tiempos reventados. Porque ganar es bueno, pero reventarla es 200 veces más tuanis. ¡Fácil! Son solo 2 bolitas blancas y una reventada. Pregunta cómo reventarla en los puntos Max en todo el país. Gente, ¿y si pasamos la entrega de regalos de Navidad para febrero? ¿El aguinaldo? ¿Las vacaciones? ¿Y si pasamos para febrero el pago de todas sus compras sin intereses? Ah, eso sí, ¿verdad? Nuestro único interés es que sus compras le hagan sonreír. En esta época compre lo que guste con su tarjeta de crédito Davivienda y pague hasta febrero sin intereses. Davivienda. Más información en davivienda.cr. Hola Carmen, dicen que eres famosa por tu tour financiero. Contanos. Claro, a las 10 de la mañana estoy en el... Aquí pago el crédito del carro, después me voy para el... a pagar el de vivienda, ya cansada paso por el... pago la luz y aumento mi ahorro y por último paso por dinero en efectivo al... ¿Por qué así? Mejor pasate a Copeande. Cumplimos 55 años ofreciendo soluciones financieras integrales para que ahora vos también tengas todo en un mismo lugar. Hablemos uno a uno. Si tiene dudas sobre alguna información sobre el COVID-19, tome en cuenta que las únicas fuentes oficiales y legítimas sobre el tema son las autoridades de salud. Por eso, no debemos creer en todo lo que recibimos por WhatsApp o vemos en redes sociales. Mi responsabilidad y su responsabilidad es prevenir y mantener la calma. Un mensaje de Teletica Radio. Está usted en sintonía de Malas Compañías por Teletica Radio 91.5 FM. Continuamos. 8:35, continuamos con los doctores, con los psicólogos Óscar Valverde y don Marco Vinicio Fournier. Tal vez antes de pasar al detalle de clasificación de sintomatología depresiva, es decir, las consultas por temas de depresión, quería hacerles una pregunta muy general. Obviamente esta situación del confinamiento, de la pandemia, la vivieron diferente los jóvenes que los adultos mayores. Lo vivieron diferente los hombres que las mujeres. Lo vivieron diferente las personas que vivían solas a las personas que viven en familia. En términos generales, ¿cuál ha sido, creen ustedes, el sector más agudamente afectado por esta situación de la pandemia? Escucha, bueno, dale, Marco, dale. No, bueno, yo insistiría de nuevo en las mujeres. Es muy claro en ambos estudios que las mujeres han sufrido de manera mucho más intensa la situación. Ahora, también encontramos en el estudio sobre las consultas al despacho una concentración muy importante de personas adultas mayores. Si bien, como podemos ver en los resultados, hay una mayor proporción de personas adultas, si comparamos las proporciones de consulta con las proporciones de la población, definitivamente las consultas tienen una alta concentración en las personas adultas mayores. Por otro lado, es razonable que sea así, porque todos sabemos que son las personas con mayor riesgo. Don Carlos.
Don Oscar, perdón, don Oscar. Sí, no, está muy bien. No, efectivamente, bueno, yo coincido con Marco que por lo que hemos venido conversando, digamos, el peso, y esto no es diferente a lo que sucede normalmente en la realidad en términos de las dobles, triples jornadas que las mujeres tienen, ¿verdad? Y el rol en el que nuestro sistema social, digamos, sobrecarga a las mujeres en temas de cuidado de la familia, en tema de cuidado de los hijos, de los adultos mayores, de las personas enfermas. Entonces, sin duda, yo creo que las mujeres particularmente han vivido esto con angustia, pero si uno se pone a pensar en los distintos grupos, realmente uno puede encontrar que en cada grupo poblacional hay preocupaciones muy particulares, ¿verdad? Porque incluso es interesante pensar cómo, por ejemplo, dentro de los motivos de consulta, los hombres consultaban particularmente por temas económicos laborales, que de alguna forma eso establece no que a las mujeres no les preocupe ese tema, sino que probablemente por la construcción social de la masculinidad, los hombres viven con particular intensidad la angustia de quedarse sin trabajo, de dejar de ser proveedores de la familia, por poner un ejemplo. Por otro lado, los jóvenes y adolescentes, de hecho, UNICEF apoyó una encuesta que se llama You Report, y también los jóvenes tenían particulares preocupaciones, inquietudes y necesidades. La sensación de la ruptura de su cotidianidad, de su rutina, el distanciamiento con sus amigos. Recordemos que en niños y adolescentes la autorregulación emocional pasa por el contacto con los pares, y eso se ha roto por completo en este caso. Ellos mantienen, los que pueden, obviamente, porque también recordemos que en este país hay brecha digital, los que pueden tienen algún contacto todavía con sus amigos, pero el canal de comunicación que establece la virtualidad es un canal de comunicación muy limitado, y entonces la función de la autorregulación emocional que pasa por ese contacto con los pares es algo que lo han sufrido las jóvenes y los jóvenes particularmente. El tema de los niños y niñas también, el tema de la ansiedad, el tema de la educación, el tener que ahora adaptarse a una educación virtualizada que además debo decir no estaba preparada para ser virtualizada. Digamos, yo me he encontrado con situaciones que son realmente preocupantes, en las que creemos que a los chicos hay que seguirlos sobrecargando en un momento como estos de contenidos, y hay chicos que pasan conectados a una pantalla de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y eso no tiene ninguna razón de ser, cuando todos los estudios más bien demuestran que es, digamos, que es nocivo el estar conectados a una pantalla, incluso para el desarrollo neurológico. Entonces, digamos, si bien coincido con Marco en el que las mujeres podrían ser un sector que ha sido sobrecargado particularmente en esta situación, que están las personas adultas mayores, incluso don Ignacio, cuando usted habló de aislamiento y abandono, no es solamente la gente que vive sola, hay muchos adultos mayores que viven con su familia y igual han llamado porque se sienten solos y abandonados, claro, ¿verdad? Es decir, las interacciones con los adultos mayores se dificultan a veces en las familias que no tienen suficientes recursos, incluso emocionales, para acompañar a personas de la adultez mayor, digamos. Entonces vemos cómo en cada uno de los grupos hay situaciones particulares que han afectado su salud mental en esta situación. Don Marco, entrando en el informe que usted redactó, en el tema de las consultas por síntomas de depresión, destacan como los dos principales temas problemas relacionados por la convivencia y también duelo. Sí, efectivamente, bueno, ya habíamos comentado los problemas relacionados con la convivencia. El duelo tiene más que ver con situaciones en donde las personas tienen algún tipo de pérdida, y no solo pérdida por muerte, sino también pérdida de su cotidianidad, pérdida de su seguridad, pérdida del contacto social. Y encontramos en ese sentido también una quinta parte de las personas que consultan por sintomatología depresiva lo hacen precisamente por situaciones de aislamiento y abandono. Como mencionaba Oscar, por ejemplo, en adultos mayores, situaciones en donde dentro de la misma familia se encuentran solos. Quisiera tal vez leer aquí un par de frases de las entrevistas que nos dan una idea, digamos, de esta situación depresiva o de soledad. Dice, una de las personas entrevistadas dice: estoy sola, yo no tengo familiares aquí ni nada. Y otra dice:
De ahí no, hemos sido nosotras, no nos ha ayudado nadie, ha sido muy difícil. Eso nos da una idea de las situaciones por las que está pasando parte importante de la población costarricense. Otra persona dice, pasé hace poco como muy llorona, me sentía muy triste y a veces obstinada con todo esto que no para. Estaba más bien como un poquito enojada con todo esto que no para. Cuando hablamos de todo esto que no para, tanto don Oscar como don Marco, tenemos que tener absolutamente claro que le falta mucho a esta situación para que termine. Sea por la vacuna, sea que estemos vacunados 2-3 millones de costarricenses o por la inmunidad de rebaño, pero esta situación va a seguir durante por lo menos 8 o 10 meses más. Los próximos meses, indudablemente, con todos estos problemas incubados y que ustedes han destacado en este informe de la situación en la que estamos todos los costarricenses, algunos con mayor gravedad, otros no tanto, pero son situaciones que se podrán agravar aún más con los 8, 10 o 12 meses que tendremos por delante conviviendo con el COVID-19 y con la amenaza del COVID-19. Sí, sin duda, don Ignacio. La gran preocupación es que si en estos 8 o 9 meses que hemos ya vivido y que hemos caminado, digamos, hemos tenido estos impactos, la preocupación de que las personas sigan viviendo en estas condiciones, y yo quiero hacer un énfasis aquí, ¿verdad? Es decir, el tema de la salud mental no es un tema de psicologismo, es decir, vuelvo a decir, la salud mental no se trata solamente de un tema emocional, de lo que la gente se inventa o lo que la gente vive y siente subjetivamente como si estuviera viviendo en una burbuja aislada de su contexto. El tema de la salud mental está directamente vinculado a las condiciones materiales de existencia, ¿verdad? Y un poco lo que el estudio cualitativo que ha hecho Marco, Ignacio Doble, Vilma Leandro, que son los colegas que han contribuido con el colegio para hacer esta investigación y esperamos pronto publicar, que tiene que ver con esta cuestión más cualitativa, más de profundidad, de poder entender cómo han vivido las personas esto. Lo que nos demuestran es cómo las condiciones de existencia han afectado particularmente, de forma contundente, la salud mental. El tema del trabajo, de la soledad, son temas sociales, son temas socioeconómicos que el Estado tiene que ver cómo resuelve y que de alguna manera todos también tenemos una responsabilidad en la perspectiva de la solidaridad social. Aquí entonces hay varias preocupaciones, es cuáles son las decisiones en materia no solamente de salud, ¿verdad? Obviamente de salud nos preocupa muchísimo que haya un relajamiento, como la sensación de que ya todo pasó y que entonces ya podemos relajarnos, porque obviamente eso lo que va a hacer es que vaya a incrementarse la posibilidad del contagio y podría ser que además obviamente la muerte. Ya estamos viendo en países de Europa donde ya están volviendo al tema de cerrar, digamos, de confinar nuevamente a las personas porque otra vez hay una ola pandémica en ese relajamiento de medidas. Entonces, lo cual no es descartable que suceda en el país en algún momento. ¿Perdón? Que lo que digo, don Oscar, es que lo que usted menciona, que estamos viendo en Francia, en España, en Gran Bretaña, no es algo que podamos descartar en nuestro país. Ojalá no tengamos que pasar por eso de nuevo, pero no es algo descartable. No es algo descartable, efectivamente, menos, y aquí era donde iba, una de las preocupaciones que tenemos, y yo creo que se están haciendo algunos esfuerzos, pero creo que aún debe haber muchos mayores esfuerzos de orientación de la comunicación para el cambio del comportamiento, que no es necesariamente lo que hemos logrado, ¿verdad? O sea, realmente la comunicación ha pasado erráticamente por distintos lugares y necesitamos que la gente incorpore valores del cuidado mutuo para poder vivir con esto, ¿verdad? Porque entendemos que el riesgo existe, pero ¿cómo hacemos para gestionar el riesgo? Aquí lo que tenemos que aprender es a gestionar el riesgo. Y si nos relajamos, podemos entrar en esa crisis que podría devolvernos a situaciones que ya pasamos por ahí y no queremos volver a pasar, pero podríamos volver a pasar. Claro. Y por otro lado, el tema, digamos, de las familias que particularmente han sido golpeadas en términos económicos, que ya de por sí eran golpeadas, como usted lo dice siempre, don Ignacio, en realidad ya de por sí
Hay sectores de población que vivían en pobreza extrema. La crisis ha venido a exacerbar las desigualdades, ¿verdad? Además, con una serie de medidas económicas que han más bien vulnerabilizado a las personas, porque uno entiende que desde la perspectiva de proteger, se suponen los empleos, se han reducido jornadas, se han autorizado la suspensión de contratos, pero eso a quienes ha afectado en particular es a las personas y a las familias. Por supuesto. Que no necesariamente han contado, bueno, creo que todavía no ha salido el informe de Contraloría sobre Bono Proteger, pero que no necesariamente han contado, tal como lo dice Marco, con el apoyo ni de la comunidad. O sea, hemos visto casos de solidaridad que nos llenan de esperanza, pero no es cierto que todas las personas que necesitan han contado con el apoyo ni de la comunidad, ni me atrevería a decir que tampoco del Estado, ¿verdad? Y eso es muy preocupante. Pasando a ese tema, se nos acaba el tiempo, don Marco Vinicio. Se ha hablado a veces de que la salud mental es como la cenicienta de nuestro sistema de salud. ¿Está la caja reaccionando como se necesita, como ameritan las circunstancias ante todos estos problemas que hemos analizado? El tema de la atención en la salud, en salud mental. Bueno, yo diría que hay un esfuerzo importante, y es un esfuerzo que las mismas personas reconocen en las entrevistas de la caja en general. Se considera que ha hecho un esfuerzo importante y se la menciona como la institución principal en atacar o en enfrentar la situación de la pandemia. Pero sí creo que ha habido, digamos, ausencia o limitaciones en cuanto a la orientación hacia la población en el manejo de las situaciones psicosociales, por llamarlo de alguna manera. Hemos encontrado, por ejemplo, que en algunas de las entrevistas ha habido un crecimiento personal porque ha habido un manejo adecuado de la situación dentro del hogar. Le leo una frase: sin embargo, esto de alguna manera también nos ha fortalecido. Juntos hemos reflexionado sobre la situación, sobre la austeridad, sobre los ajustes, y los valoramos distinto. Existe una posibilidad de un mejor manejo social de la situación que podría ayudar a las personas a salir adelante en medio de esta crisis que posiblemente, como ustedes decían, puede agudizarse. Y ahí es donde sí insistiría en que urge una campaña que le dé a la población estrategias de enfrentamiento y estrategias de convivencia que ayuden a enfrentar la situación. Don Oscar, don Marco Vinicio, gracias por su tiempo, gracias por permitirnos entender mejor lo que estamos viviendo y una vez más reconocer la importancia del gran trabajo que realizó el despacho coordinado por el Colegio de Profesionales en Psicología. Que tengan feliz día, señores. Feliz día, don Ignacio. Muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en 91.5 Teletica Radio. Vamos a tener un informe de los efectos de IOTA en su paso por Centroamérica y concretamente los efectos secundarios aquí en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional, de lunes a viernes, como dice Silvia. Aquí, en Teletica Radio, generamos conversación. La mejor información del Club Sport Cartaginés en Identidad Brumosa, el programa oficial del equipo blanquiazul. Comentarios, entrevistas, datos, rifas y mucho más en un espacio dedicado a los fieles aficionados brumosos. Vívalo en el Facebook Live del Cartaginés y en los 91.5 FM de
Teletica Radio. Identidad Brumosa, evolucionando al aficionado a otro nivel. TikTok inicia a las 3 de la tarde. Durante una hora conversaremos sobre avances tecnológicos, novedades, inteligencia artificial y el futuro que cada vez está más cerca. TikTok, con Rogelio Umaña y su servidor Luis Ortiz. Hoy en el deporte, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, lo mejor del deporte nacional e internacional con el periodista Mario Segura Vargas. 32 años con usted. Hoy en el deporte. Así somos. Como somos en nuestra tierra, somos campos sembrados de anhelos, convertidos por todos en bienestar. Así somos, mundo de color. Nuestros sueños nos hacen hermanos, cultivamos la paz. Hijos de la esperanza, somos libertad. Así somos, diversión y compañía. Así somos, rica en cuerpo y alma. Somos Teletica, Teletica Canal 7, siempre con usted. BAC Credomatic presenta la frase del día. La frase del día es de el gran escritor y periodista Mark Twain. La frase: el paraíso lo prefiero por el clima. El infierno lo prefiero por la compañía. Credomatic presentó la frase del día. Tenemos a nuestro compañero Jorge Martínez, quien nos da un informe del efecto del huracán Iota en Nicaragua y en Honduras, y también los efectos que se reportan ya en nuestro país. Adelante, Andrés, gracias por acompañarnos. Buenos días, don Ignacio y don Armando, ya que nos escuchan. Sí, le estamos dando seguimiento a este huracán que se ha degradado rápidamente. En estos momentos ya es categoría 1 con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, según lo que está reportando el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Ese es el límite inferior, está prácticamente ya a degradarse a tormenta tropical, debido a que al ingresar a tierra pues ha perdido mucha fuerza. Sin embargo, los daños son cuantiosos, en Nicaragua principalmente, desde que ingresó por Puerto Cabezas. El huracán a eso de las 10:40 de ayer por la noche, pues ha generado bastantes problemas de casas despechadas, árboles que han caído al suelo, miles de personas que están evacuadas, que han tenido que dejar sus casas, incluso hogares que ya habían quedado dañados debido al paso del huracán ETA hace unas 2 semanas, y en Nicaragua sí la situación es bastante compleja. Al menos aquí en nuestro país, lo que está informando la Comisión Nacional de Emergencias es que en las últimas horas de la madrugada se registraron 14 inundaciones, 9 de ellas en la zona sur, principalmente la zona más afectada. Hay 2 inundaciones que ocurrieron en el Pacífico Central, 2 en Guanacaste y 1 en el Valle Central. Este es el reporte que ha dado la Comisión de Emergencias y que dice que en las próximas horas detallará más sobre cuál ha sido la afectación principal. Sin embargo, hay una atención y una alerta importante debido a que todavía podrían presentarse lluvias fuertes en las próximas horas en estos sectores, principalmente en el Pacífico, donde todavía tenemos un efecto indirecto del huracán Iota. Incluso hay un detalle muy particular, nos llegaba la información desde Turrialba que hay ráfagas de 36 kilómetros por hora, cuando lo normal que ocurre en ese cantón cartaginés es de 10 kilómetros por hora, así que se han triplicado la fuerza de los vientos en nuestro país. También, hablando de la zona sur, hay un derrumbe en la Interamericana Sur, en Buenos Aires de Punta Arenas, muy cerca de Volcán y Santa Marta, que tiene el paso cerrado en estos momentos. Es parte de los reportes que se están dando. También derrumbes en Paso Real y Palmar Norte, que es la situación que vive en este país.
y que nos mantenemos pues obviamente en alerta naranja en el Pacífico de nuestro país y el Valle Central. También las alertas pues están en ese sentido para tratar de evitar mayores daños o al menos que los suelos saturados que venimos experimentando las lluvias pues no generen más contratiempos e inconvenientes en nuestro país, don Ignacio. Andrés, ¿cuál es el pronóstico para nuestro país para la tarde y para la noche? Según lo que dice el Instituto Meteorológico Nacional y lo prevén así los expertos, don Ignacio, seguiremos bajo la influencia indirecta de Iota, que tendrá lluvias prácticamente en todo el territorio, pero con énfasis en la región Pacífico. Y también el Valle Central e incluso zona norte podrían presentar algunas lluvias de forma aislada durante las horas que vienen antes del mediodía y posteriormente. Ya luego en horas de la noche sí podríamos presentar en esos mismos sectores, zona norte, Valle Central, lluvias, según el pronóstico que informó hace unas horas el Instituto Meteorológico Nacional. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Está ya degradado a huracán categoría 2 y ¿cuál es el lugar exacto, nada más para terminar, en que se ubica en estos momentos el huracán Iota? Categoría 1, don Ignacio, con vientos de 120 kilómetros por hora exactamente. Esa es la velocidad mínima de huracán 1. Realmente, si vuelve a perder fuerza ya sería una tormenta tropical. Si baja de 120 kilómetros por hora, que lo va haciendo el huracán, pues ya pasaría a tormenta tropical. Y en estos momentos se encuentra prácticamente en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Muy bien. Andrés, muchas gracias. Con gusto. Muchas gracias por su compañía. Le deseo un hermoso día, productivo, bueno. Así que tratemos de todos dar nuestro mejor esfuerzo este martes y un sincero y profundo abrazo.